Hola a todos, bienvenidos al noticiero de Sexto A. Me presento, mi nombre es Tiara Barbosa y hoy con mis compañeros Ainara Montiel, Lucia Acevedo, Máximo Meneses, Ángel Pérez y Matías Santos vamos a entrevistar a la directora Karina respecto a su despedida. ¿Todo bien? Bien, ¿Se siente preparada hoy para las preguntas que le vamos a hacer? Sí, por Son supuesto. muchas y una más sensible que la otra. Bueno, Pero todas escritas desde el corazón, obviamente, ¿no? me imagino. Bueno, vamos a arrancar con una tranquila y sencilla. ¿En qué momento usted sintió que la educación iba a ser el camino que iba a elegir, que le iba a acompañar el resto de su vida? Mira, yo desde que tengo uso de razón, es que siempre quise ser maestra, profesora, directora, bueno, docencia. Porque mis juegos eran de ser maestra. Yo tengo 2 hermanas más chicas y las sentaba siempre. Mi papá me había hecho un pizarrón y la sentaba cuando jugábamos y yo siempre era la maestra. Así que desde muy chica siempre creo que la tenía incorporado. ¿Su infancia fue Sí. un detonante para elegir esta carrera? Sí, yo tuve muy buenas maestras que las recuerdo con mucho cariño y no sé si fue eso, calculo que sí. La admiración. Diría que esas personas fueron las que influyeron. Seguramente habrán sido, porque yo te digo que todos mis juegos eran en eso y después cuando fui a la escuela secundaria amé geografía y por eso estudié geografía. ¿Hay algún momento en particular de su tránsito por la secundaria que haya marcado particularmente esa decisión? No creo que no. Me gustaba, era una materia que siempre me gustó, me iba bien y tuve buenos docentes, que creo que la docente, la de primer año de la secundaria, me marcó. ¿Recuerda el nombre de esta profesora? Sí, la profesora Graciela de Luca. ¿Quiere enviarle un mensaje? ¿A Graciela de Luca? Sí, podría mandarle. Bueno, gracias a vos estoy acá. ¿Qué encontró en la geografía que hizo que conectara tan profundamente con esta materia? Cuando yo empecé a estudiar la carrera tenía una visión de lo que era la geografía, relacionada básicamente a lo natural, porque era eso lo que yo veía en la escuela secundaria. Cuando entré en la carrera me di cuenta que era mucho más y eso me apasionó, porque tiene que ver con la construcción de los territorios y tiene que ver con la sociedad. Entonces ahí le encontré como el sentido y creo que lo que más me interesa hoy en día, o durante todos mis años de carrera, fue la parte de la geografía social, más que la natural. Entonces le encontré un sentido y de hecho después me fui especializando en una parte de esa geografía. ¿Influyó esta carrera que estudió a cómo aborda hoy el trato diario con los chicos en la escuela? No sé si esa carrera en sí misma, pero sí que tiene que ver con la mirada que tengo, ¿no? Porque los geógrafos lo que hacemos es analizar el espacio, cómo se va construyendo el territorio en función de la gente que lo habita. Y en ese sentido me parece que analizar cada escuela, en particular en función del entorno que tiene y que construye, sí permite entender cierta identidad. Qué lindo. ¿Qué recuerdos guarda de esos años como estudiante en la UBA? Los mejores. Yo creo que para mí haber podido ir a la universidad fue el gran cambio de mi vida. Yo vengo de una familia donde ni mi mamá ni mi papá pudieron estudiar ni siquiera el secundario. Entonces fue súper importante para mi familia en sí misma porque fui la primera egresada. Después vino mi hermana. Pero además de eso, yo siempre digo, a mí la universidad me abrió la cabeza. Me permitió descubrir un mundo que no lo imaginaba. Y por supuesto fui a la universidad pública, que la reivindico, que la valoro y estoy sumamente orgullosa
mi paso por esa carrera y todo lo que soy por la educación pública, porque jardín, primaria, secundaria y universidad la hice en la educación pública. ¿Hubiera elegido alguna otra universidad para cursar? No, de ninguna manera. Por ejemplo, privada por supuesto que no, porque no hubiera ni siquiera podido, ni me lo planteaba, por un lado. Después otras universidades que sí daban geografía, que la siguen dando, es por ejemplo la Universidad de La Plata, pero me quedaba muy lejos. Entonces la UBA para mí me cerraba por todos lados. ¿Le recomendaría a los chicos por esa universidad? supuesto, sí, por supuesto. ¿Le recomendaría la carrera de geografía? Por supuesto. Yo creo que hoy geografía sigue siendo, la de la UBA, una de las mejores. Porque la mayoría de los docentes que enseñan en la UBA son especialistas cada uno en su materia y son investigadores. Entonces, el nivel de conocimiento actualizado que hay en las universidades públicas es de vanguardia. Así que eso sí, por supuesto que lo recomiendo. ¿Algún consejo que le dé a los chicos que ahora se enfrentan de cara a tener que inscribirse y empezar una vida universitaria? Y a mí me gustaría que cada uno pudiese elegir lo que más le gusta, que eso sería muchísimo. Sí recomiendo la universidad, las públicas, porque tienen te repito, el nivel de docentes que hay y el nivel de compromiso que hay con lo social, que eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Todas las carreras tienen una particularidad, pero a todas creo que hay que buscarles cuál es el sentido de para qué está la carrera, porque si no contribuye con el bien común, me parece que la carrera en sí mismo se hace agua. Entonces, pensar a la geografía no solamente como una disciplina que tiene que ver con lo escolar, sí pensar la geografía como una disciplina que te permite entender el mundo en el que estás. Hoy, si ustedes se ponen a pensar, todo lo que nos rodea tiene que ver con geografía, desde lo ambiental hasta lo económico, la distribución de la población, la concentración de la riqueza. Bueno, hay miles de problemáticas que hoy son abordadas por la geografía y deberían serlo, me parece. ¿Le despertó algún recuerdo durante estos años que vio más que nada a los estudiantes de nuestra orientación en comunicación en las distintas labores que hicimos respecto al medio ambiente? Claro, esa fue, agradezco muchísimo porque si bien particularmente era una preocupación mía, siempre lo fue, la cuestión ambiental, desde que tenemos una ley de educación ambiental que de alguna manera invita a las escuelas a seguir trabajando en esa línea, esta escuela la adoptó y el año pasado fue un año creo que glorioso en ese aspecto porque lograron no solamente instalar el tema, sino armar segmentos que hacen a lo ambiental y que fueron reconocidos no solamente por mí, sino por los niveles de supervisión. Y eso es importante porque la escuela hoy es un faro y es un referente a nivel regional de las cuestiones que se están trabajando y cómo se están abordando las cuestiones ambientales. ¿Algún tema en particular que le gustaría que trabajemos? En los podcasts, Sí. yo creo que tienen que seguir con esa línea porque es por ahí, porque ustedes le están dando una perspectiva a lo ambiental que se corre de lo meramente voluntarista o, no quiero ser peyorativa, pero con algunas otras cuestiones que corren ustedes se corrieron de lo individual para pasar a lo colectivo, porque cuando en muchos lugares se dice cerra la canilla, no tires basura, bueno, todas estas cuestiones apelan a lo individual, pero apelan a una cuestión desde la culpabilidad, me parece. Y ustedes le dieron esa perspectiva de lo que tiene la educación ambiental, de que todo nos involucra y que todos somos partícipes de las consecuencias que hacemos en el ambiente. Entonces, me parece que en esa línea de seguir profundizando la integralidad de la educación ambiental, me parece que está muy bien posicionado, porque aparte eso los diferencia de otras experiencias que están circulando en territorio. Usted acompañó en gran parte el crecimiento de esta escuela. ¿Cómo fue vivirlo desde dentro? Bueno, cuando yo tomé la escuela en 2012, la escuela ya tenía un par de años y era una escuela donde había solamente primero, segundo y tercero. 12 secciones de ciclo básico se llamaba en ese momento, bueno, hoy también, pero hasta ahí llegaba, hasta tercero. Entonces cuando los chicos terminaban acá, tenían que buscar otra institución. Entonces una de las primeras cuestiones que asumí fue que sea una secundaria conformada. Conformada quiere decir que tenga los 6 años completos. Y bueno, la verdad es que estoy súper contenta porque de tener 300 y pico de chicos, hoy somos 530.
de tener solamente 3 años, hoy ahí están los 6, hay 2 orientaciones, o sea que la escuela creció un montón. Yo siempre lo digo, la primera promoción de la escuela secundaria completa tuvo 11 egresados y el año pasado fueron casi 90. Entonces ahí es donde uno nota el crecimiento. Bueno, donde la escuela se consolidó y eso no es mérito mío, tiene que ver con un prestigio que fue construyendo la escuela, pero en forma colectiva, porque los docentes de esta institución son docentes muy comprometidos y la presencia, la buena asistencia, eso también hace que las familias, no solamente del barrio, sino de otros lugares, la elijan. ¿Cómo fue para usted transitar este rol de directora y dirigir una institución educativa? Y bueno, yo concursé para ser directora. Esto quiere decir que hice unos exámenes durante 2 años, que lo fui pasando, por supuesto, pero nunca había sido directora. O sea, di bien los exámenes, pero el tema venía cuando tomé el cargo y dije, ¿y ahora qué? Porque una cosa es la teoría y otra cosa es ponerse en práctica. Entonces, bueno, mis primeros años fueron, para mí fueron totalmente desafiantes porque no conocía el rol. Bueno, y me tuve que apoyar mucho en la gente que estaba en esta escuela, desde el equipo de preceptores hasta el equipo docente, que bueno, uno puede tener buena idea o no, y si tiene un sostén y si tiene todo un cuerpo de gente que lo acompaña, se hace mucho más sencillo. Así que en ese sentido yo creo que tuve mucha suerte de tener ese equipo. ¿Qué profesores acompañaron o asistieron, estuvieron ahí en el transcurso de este desafío? Mira, muchos. Yo quiero destacar principalmente en mis inicios el rol de Elena Jonamine, que era la preceptora histórica de la institución. Bueno, Horacio Velardes también en su momento yo lo conocía, a Horacio de antes, entonces él también pudo acompañarme en eso, pero bueno, hay infinidad de docentes. Yo te nombraría ahora, bueno, Jacobsen, porque no solo por la carga horaria que Jacobsen tuvo acá, sino también por el compromiso. La profesora Graciela Martínez, hay muchos profes que ya se jubilaron, Sandra Ormazábal, ellos son todos profes, digo, los nombro porque ya no están en la institución y que en su momento para mí fueron el sostén fundamental. Por supuesto que todos los docentes que hoy continúan en la escuela son docentes que acompañan el proyecto institucional, pero a ellos te los nombro, a los demás digo te los nombro porque en su momento fueron los pilares de poder sostener esta escuela. Muy bien. Charlemos un poco del día a día. ¿Cómo vivió el contacto constante con familias, alumnos y docentes? Bueno, yo hoy justamente les mandaba una notita agradeciendo a la comunidad educativa todo el acompañamiento que tuve, porque a veces uno cree que estar en este rol es estar solamente en una oficina y la verdad que justamente lo que hace que un director sea reconocido y tenga el apoyo de las familias es que lo vean, ¿no? Lo vean en los actos, en los pasillos, en la vereda, en la entrada. Entonces estoy recibiendo en estos días mucho afecto por parte de las familias porque me conocen desde hace mucho tiempo, no solamente cuando vine como dire, sino mucho antes, cuando empecé acá como profe en los 90, y hoy tengo un montón de familias, de papás y mamás que fueron alumnos. Entonces hay mucha historia. Me conocen como profe, me conocieron como dire de sus hijos, bueno, y hoy estoy recibiendo un montón de muestras de cariño de todos ellos, que siempre me acompañaron, y es importante decirlo, porque cuando uno reta, cuando uno llama la atención o cuando uno pone una sanción, cuando la familia acompaña esa decisión, es fácil. ¿Qué es la parte que más disfruta de su trabajo? A mí me gusta cuando las cosas salen bien. Es una obviedad, ¿no? Pero cuando uno se plantea determinados objetivos, a veces son inalcanzables, pero cuando vos ves que lo que estás proponiendo tiene un resultado, eso está bueno. Desde cosas, como muy simples. Por ejemplo, que lleguen a horario, ¿no? Que uno pueda saludar en la formación, eso está bueno. Porque había como, cuando yo vine hace muchos años, veía como que había ciertas cuestiones que ya estaban instaladas y que eran así. Por ejemplo, los días de lluvia no venía nadie. O el ingreso, que es 7:30, se hacía a deshora. Entonces, poner
las cosas bien claras de por qué es importante venir a la escuela los días de lluvia, incluso, o por qué es importante cumplir con un horario de entrada. Esas cosas que parecen pavas, para mí son importantes porque hacen a determinados hábitos. Entonces, yo lo he notado desde que estoy en la escuela a hoy, yo noto un montón de cambios. No es quizás el ideal todavía, pero de donde salimos y a donde estamos hay un cambio muy, muy importante y es bueno el cambio. De eso te puedo hablar de un montón de otras situaciones, ¿no? Pero la gestión tiene que ver con esto, tiene que ver con más allá de supervisar lo que hacen los docentes o más allá del vínculo que uno puede establecer con los estudiantes, ver que pequeñas cosas van sucediendo y esas pequeñas cosas van modificando otras que después son más importantes. Otra cosa que puede ser trivial, pero cuando yo entré hace muchos años, todas las paredes estaban escritas. Y era como que estaba así, y la escuela secundaria era eso. Y bueno, desde que se pintó, la primera vez que se pintó, no te voy a decir que nunca pasó nada, ¿no? Ni que volvieron a escribir, pero no es ni remotamente lo que era. Entonces, ¿por qué insisto en esto? Porque tener un lugar limpio, tener un lugar cuidado, un lugar te da más ganas de venir. Entonces, vos fíjate cómo el hecho de estar en un lugar que esté limpio, que esté con buen olor y que tenga las paredes pintadas, hace que los estudiantes estén en un lugar que tengan ganas de venir. Entonces, si vos entras a un espacio que están las paredes rotas, los vidrios rotos, la mugre acumulada de hace días, evidentemente eso no es la educación, pero eso va a sumar a que uno se predisponga de otra manera, tanto los docentes como los estudiantes. ¿Hay algún punto o logro en esta historia que particularmente la llene de orgullo? Muchos. El hecho de tener la escuela secundaria, el hecho de tener cada vez más egresados, el hecho de tener un montón de egresados que hoy son profesionales, y eso lo ves en el tiempo. Entonces no puedo saber yo si mañana ustedes van a triunfar en la carrera que eligieron, pero sí, después de tantos años, ver que los chicos vuelven, chicos que no son chicos hoy, ¿no? Los adultos hoy vuelven, diciéndonos que pudieron ir a la facultad, que pudieron trabajar, que pudieron formar su familia, y que recuerdan con cariño a la escuela. Bueno, eso sí te llena de orgullo. Si tuviera la oportunidad de volver en el tiempo, ¿lo volvería a hacer? Sí. Bueno, acercándonos ya al cierre de esta entrevista tan linda, tanto para mí como mis compañeros, tanto a la hora de producirla, de escribir las preguntas, de pensar qué podíamos preguntarle a una figura que impone tanto respeto, quién se iba a animar a hacer las preguntas. Y cuando me miraron a mí dije, bueno, es ahora o nunca. Es una prueba de fuego, pero que estamos muy contentos de realizar. Le voy a preguntar, de todo este recorrido, ¿cuál siente que fue el desafío más importante y el que más costó atravesar? Bueno, hay varios. Yo cuando vine a esta escuela me propuse lograr tener un edificio propio y no lo logré. Bueno, esa quizás sea la deuda pendiente que tengo, porque no depende de mí eso, no depende, pero bueno, se hizo mucho y ojalá la persona o las personas que tomen el cargo puedan continuar con esa lucha, porque es algo que me parece que se le debe a esta escuela. Esta escuela construyó mucho durante tanto tiempo y es preciso, porque si bien, y agradezco eternamente que la escuela primaria nos haya albergado, nos haya alojado, hemos tenido un montón de, no discusiones, pero sí de situaciones medias conflictivas por todo lo que implica tener que organizar cada una 500 estudiantes, es un montón. Entonces, seguir peleando por la escuela, que está medio a hacer, eso me parece que sería lo oportuno. Ese fue mi gran desafío, pero bueno, quedó acá, quedó trunco. Yo lo que digo, les digo a ustedes también, el día que inauguren esa escuela, si ustedes están, me tienen que llamar. Me tienen que llamar porque yo sé de la historia, de todo lo que hicimos hace muchos años para que esto empezara a tomar cuerpo. Yo le aseguro que con escuela o sin escuela propia, cada persona, ya sea estudiante, auxiliar, docente, que transita el día a día en esta institución está más que agradecido con todo lo que hizo por nosotros cada día. Ya cerrando con la última pregunta, es que de cara a una etapa tan complicada como la que viene en los próximos días, preguntarle cómo le gustaría que la recuerden cuando piensen en usted el día de mañana.
Creo que me gustaría que fuese alguien que estuvo, que acompañó, que pudo escuchar. O sea, más allá de un montón de, como digo yo, mi lado menos amable o mi lado poco protocolar, quisiera que me recuerden como eso, como una persona que permitió que las cosas sucedan, que le quiso imprimir a la escuela el sello que ya tenía, porque yo cuando tomé esta escuela sabía que no podía correrme de la identidad que tenía la escuela 9 y la escuela, bueno, después 26. Una escuela con mucha identidad, una escuela abierta a la comunidad, yo tenía que seguir en esa línea. Entonces, yo sabía que tenía que ir por ese lado, no podía tener una figura que fuese contraria a eso. En honor a Virginia Bragio, que fue la directora de la escuela primaria durante muchos años, y en honor a Silvia de Mayo, que fue la primera directora de la secundaria básica 25, yo cuando asumí necesitaba seguir con esos lineamientos que ya tenían y esa identidad que ya habían inculcado en la comunidad. La escuela siempre fue una escuela abierta, una escuela que recibió y que quiso ser un lugar donde la gente se sienta segura. Entonces, de esa forma me gustaría que me recuerden, como alguien que cumplió con ese rol. Para concluir, mis compañeros, docentes y yo agradecemos profundamente este espacio, que nos haya dado el tiempo para realizar esta entrevista. Muchas gracias. Ay, gracias. En esta entrevista queríamos agradecerles, ya llegando al final, a la directora por darnos el espacio y el tiempo, poder hacer unas preguntas en cómo ella lo vivió, cómo quería que la recordemos como una persona que nos escuchaba, que nos prestaba atención, una persona que siempre estuvo para nosotros, que tuvo muchos planes, que muchos ha cumplido a lo largo, que nos damos cuenta desde el día 1 que arrancó al día de hoy que mejoró muchas cosas. Ella misma nos contaba que habían 10, 15 egresados hace unos años atrás y ahora fueron como 93, ponele, el año pasado, y es un cambio enorme tanto para el país como para la sociedad, como para todos los chicos que ya se recibieron, siguieron estudiando carreras, ya trabajan, tienen sus familias, y ella nos contaba que estaba muy orgullosa de eso. Así que nada, Dire, te vamos a recordar siempre con una sonrisa, a pesar de que nos cagas a pedo bastante. Te queremos mucho por todo lo que hiciste y lo que vas a seguir haciendo fuera del colegio.